Gracias, Cristian. Justamente donde se encuentran los indígenas del Embera. Vamos a hablar entonces ahora sí con el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, señor Silva. Gracias por estar con nosotros. Y pues la primera pregunta es, ¿qué pasó? Hace 2 meses ellos se evacuaron el Parque Nacional, donde estuvieron 11 meses, casi el año, en unas condiciones bien complicadas. Se van y no han pasado 2 meses y están retornando nuevamente a Bogotá. Hola Jennifer, buenos días. Lo primero que hay que aclarar es que no hay certeza de que sean las mismas personas que fueron retornadas. Esto es muy importante señalarlo. La comunidad de Embera, que viene incitando a Bogotá permanentemente para protestar frente al gobierno nacional, pues se ha ubicado en distintos lugares, son diferentes familias las que constituyen este grupo poblacional y no, en este momento no se podría asegurar que son esas personas que fueron retornadas. Recibimos nosotros información el día de ayer de que cerca de 2.000 personas venían en movilización para Bogotá. Efectivamente estuvieron llegando hacia las 10:30 de la noche, entraron a Bogotá y desde ahí nosotros hemos establecido un puesto de coordinación permanente, de interlocución permanente para garantizar sobre todo el orden público en la ciudad. No podemos asegurar que sean las mismas personas, las mismas más de 800 personas que se fueron hace 2 meses, pero estamos hablando de la misma comunidad. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Por qué están otra vez en Bogotá? ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque ellos se fueron con una serie de compromisos por parte del gobierno nacional y pues los vemos nuevamente en la capital colombiana. Sí, ellos vienen con un pliego de peticiones para el gobierno nacional. Aquí lo que hemos manifestado nosotros como distrito también es que es muy lamentable que las protestas contra el gobierno nacional terminen afectando a la ciudadanía en Bogotá. No solamente tenemos en este momento las manifestaciones de la comunidad de Emberá, sino también tenemos una manifestación campesina que en este momento bloquea la carrera séptima, por ejemplo, a la altura de la calle 34, 32, 34 aproximadamente. Y este pliego de condiciones de peticiones que trae el pueblo Embera, es un pliego que va dirigido sobre todo, como usted lo señala, a compromisos que se han establecido y que no se han cumplido. Tiene que ver con el tema de tierras, tiene que ver con el tema de la reparación para las víctimas. Este es un pueblo que ha sido víctima permanentemente de la violencia y por eso en esas condiciones que llegan a Bogotá y solicitan este tipo de acciones del gobierno nacional. Secretario Silva, cuando usted se refiere a que no hay certeza de que sean las mismas personas, pues claro, uno supone que no son exactamente las mismas personas, pero usted cree que tal vez, o que han hablado ustedes con el CRIG o con las personas promotoras, hay fuerzas distintas detrás de esta movilización. Es decir, las propuestas o estas peticiones que tienen son muy distintas a las anteriores, que uno pueda pensar que es, digamos, un fraccionamiento o una parte de estas comunidades que no está de acuerdo con los acuerdos ya hechos. Yo no quisiera meterme en un tema que corresponde al Ministerio del Interior, a la unidad de víctimas. Lo que nosotros sabemos en este momento es que el pliego de condiciones tiene que ver con reclamaciones que no son de este año ni del año pasado, sino que son reclamaciones de hace varios años que vienen planteando, por eso han venido permanentemente a Bogotá, se han asentado. Debo decirles yo, por ejemplo, que el asentamiento que tenemos en este momento en la UPI de La Rioja o en la UPI de La Florida, el Parque de La Florida, son asentamientos que llevan 3, 4 años en los que, lamentablemente, estas comunidades no han obtenido una respuesta satisfactoria del gobierno nacional. Cuando yo les digo que no necesariamente son las mismas personas es porque el proceso de retorno se hace uno a uno. Se establecen compromisos uno a uno y eso es lo que nosotros ahora también tendremos que entrar a verificar, porque en el proceso de retorno que hicimos fue un retorno en el que el gobierno nacional puso una parte, nosotros pusimos otra parte y hubo una concurrencia de recursos para garantizar ese retorno. Ahora, nosotros hemos hecho acompañamiento también al cumplimiento de esos compromisos de este último retorno, pero también debo de señalar que son comunidades que están asentadas en distintos sitios y de ahí la complejidad también de la conversación. Pero eso le quería preguntar, todos los problemas que suponen de esto, no sé, sociales, de salud, etcétera, en su opinión, ¿quién va a tener que gestionar esto, el gobierno o ustedes? Esta es una responsabilidad, insisto, en materia de atención humanitaria. Cuando llegan a la ciudad es una responsabilidad del gobierno nacional.
Nosotros hemos tenido que concurrir, como le digo, para evitar que este tipo de situaciones pasen a mayores. Por ejemplo, no es en el espacio público, los parques no son apropiados para que las personas puedan estar ahí durante meses, en algunos casos durante años. Sin embargo, pues la capacidad de albergues que hay pues no es suficiente. Le pongo solamente un ejemplo. La primera semana de noviembre nosotros debíamos entregar unos albergues al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional se ha comprometido a recibir esos albergues, 130 personas en Vera a las que les estamos pagando el albergue, que decidieron no retornar, sino que decidieron quedarse en la ciudad, pero el Gobierno Nacional este es el momento en el que no ha recibido y no ha asumido el pago de esos albergues. Entonces es una situación que nos preocupa porque pues la responsabilidad y la capacidad del Gobierno Nacional, nosotros en el distrito tenemos unas capacidades muy limitadas para atender este tipo de situación. Por supuesto, nuestro compromiso es garantizar que, por ejemplo, la vulneración de derechos de niños y niñas, sobre todo, que fue lo que más se presentó en el Parque Nacional, pues no se vea de esa manera. Nosotros, con las capacidades que tenemos, vamos a estos sitios, pero sin duda necesitamos una actuación mucho más decisiva del Gobierno Nacional. Secretario Silva, mire, le quiero preguntar precisamente de esa relación del distrito, de la administración distrital con el Gobierno Nacional. ¿De qué tan armónicas son estos momentos? Y se lo pregunto porque, claro, digamos, los compromisos los adquiere el Gobierno Nacional con las comunidades indígenas porque tienen problemas de tierra, tienen problemas de seguridad, tienen miles de problemas allá en las comunidades. Esos compromisos los adquiere el Gobierno Nacional para que ellos se desplacen a sus comunidades, pero ante el incumplimiento de esos compromisos, las comunidades indígenas regresan a Bogotá y le toca al distrito ponerse al frente por razones humanitarias, obviamente, de la situación. Para poder solucionar la crisis que se presenta constantemente, secretario Silva, se requiere una buena relación entre la administración distrital y el Gobierno Nacional. En este momento, ¿cómo están las relaciones para superar esta situación que, por supuesto, tendrá que afrontarla el Gobierno Nacional con nuevos compromisos, pero le toca afrontarla a Bogotá, que es la que tiene la presencia de los 2.000 indígenas en las calles? Bueno, lo primero es que esto va más allá de las buenas relaciones. Esto es un asunto institucional al que se le debe dar una respuesta de fondo. Llevamos años con este problema y no se le ha podido garantizar, por ejemplo, a la población en Vera un retorno que sea sostenible. Entonces, mientras no se garantice ese retorno, va a ser un asunto reiterativo en la ciudad. Para nosotros es muy complicado, por ejemplo, concurrir en el retorno y que esto se nos vuelva un hecho recurrente permanentemente todos los años, estar retornando y estar en esta situación. Ahora, nosotros mantenemos canales abiertos permanentemente con el Gobierno Nacional. Ayer el secretario de Gobierno estuvo en comunicación con el Ministerio del Interior, con la Unidad de las Víctimas. Nuestra Consejería de Paz también estuvo en comunicación permanente, pero lamentablemente la Unidad de Víctimas, por ejemplo, hace unos días tan solo señaló que no iba a hacer más retornos este año y que pues quedábamos esperando lo que sucede el otro año. Esto implica que, por ejemplo, 1.300 personas en Vera, antes de la llegada de los 2.000 de ayer, pues no tienen un proceso cierto o una ruta cierta por parte del Gobierno Nacional. Señor secretario Silva. Sí, gane, Valentina. Secretario Silva, hay una situación que es, digamos, estructural, que usted nos ha estado diciendo y que es sistemática de ese retorno, pero hay otra que, pues, lo hemos visto y lo hemos registrado en estos micrófonos, y es la inseguridad que viven las mujeres y los niños, los actos de violencia que han pasado cuando hay este tipo de asentamientos, y que pues cuando se llega es a remediar y no a prevenir. Entonces, estos eventos estos incidentes que son tan graves de violencia intrafamiliar y de abuso de los niños, ¿cómo está Bogotá preparada para prevenirlos y poder proteger a los niños y las mujeres? Bueno, nosotros arrancamos para el caso del Parque Nacional, por ejemplo, luego de varias denuncias que recibimos de casos de abuso sexual frente a menores y de explotación sexual en muchos casos. Nosotros actuamos rápidamente, establecimos un PMU en ese momento, eso fue
varios meses antes de que sucediera el retorno, y allí tuvimos equipos de la Secretaría de Integración Social. Trabajamos, esto hay que decirlo claramente, trabajamos conjuntamente con el ICBF en el restablecimiento de los derechos de niños y niñas. Ahí nosotros trazamos una línea muy fuerte en la que nuestra prioridad era precisamente el restablecimiento de derechos. Establecimos cuáles eran los riesgos en los que estaban estos niños y niñas, y ahí empezamos a actuar de una manera mucho más clara frente a niños, cosa que por primera vez se hacía en el caso de asentamientos en Vera. Luego, pues la situación en la Florida y en la situación en La Rioja, donde también hemos presentado o se han presentado estos casos de abuso frente a menores, y por eso allí tenemos puestos de mando unificado también con una intervención integral del distrito. Allí hemos incluso en algunos momentos llevado casos ante la Fiscalía, casos de denuncias penales ante la Fiscalía por situaciones que se han presentado en estos sitios. Entonces, la presencia permanente del distrito es la que nos permite a nosotros, primero, actuar de manera, claro, reactiva, como usted lo señala. No debería suceder ninguno de estos casos, y de manera preventiva, la presencia permanente de nuestros equipos en estos sitios lo que nos permite a nosotros es disuadir de la, digamos, posibilidad de ocurrencia de estos delitos. Señor secretario, son 2.000 personas, según lo acabo de escuchar. En algunas fuentes habían hablado de 4.000, pero usted dice son 2.000. Entiendo que llegaron en 60 buses. Es una organización pues grande, no es fácil armar esa cantidad de personas que lleguen en 60 buses a Bogotá. ¿Ustedes hablan con líderes de las personas que llegaron a Bogotá? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo han financiado esos buses? ¿Tiene información al respecto? Pues son 43 vehículos, de los cuales son cerca como 30 buses y el resto eran unas pequeñas camionetas. Sobre la 1:45 terminaron de bajarse las personas de los buses, y estos buses se devolvieron para Pereira. Tenemos una incertidumbre, y es que algunas fuentes en Pereira nos indican que podrían venir más indígenas desde la ciudad de Pereira hasta Bogotá nuevamente, pero los preocupa un poco que los buses se hayan ido también, porque eso de alguna manera indicaría una vocación de permanencia de las personas que vienen a manifestarse contra el gobierno nacional. Tenemos algunas hipótesis, pero no tengo en este momento ni pruebas ni evidencias que me permitan a mí sostener estas hipótesis. Por ahora es solamente información que nos ha llegado de quiénes organizan y cómo es la financiación de este tipo de movilizaciones, pero pues como le digo, no me corresponde y tampoco tengo las evidencias para argumentar o señalar algo en ese sentido. Ya sé que no me lo puede decir porque no tiene unas pruebas para mostrarnos, pero en medio de este movimiento electoral temprano que estamos viviendo en Colombia, estemos hablando ya de la llegada de 2.000 personas que pertenecen a la comunidad en Vera, también estamos hablando de manifestaciones por parte de campesinos. ¿Usted cree que está relacionado, que se están empezando a mover estos grupos en pro de las elecciones de 2026? Como le digo, independientemente de quién esté detrás de este tipo de movilizaciones, lo que sí debo ser muy claro en señalar es que no está bien, no es justo para la ciudad de Bogotá que cada vez que existan manifestaciones, protestas contra el gobierno nacional, sea la gente de la ciudad, la ciudadanía la que termine siendo afectada. Esta es una discusión de fondo, porque pues como bien lo señalaban ustedes hace un rato, son a veces situaciones a las que tiene que atender el gobierno nacional, pero lo decía yo hace un rato, los platos rotos los terminamos pagando en Bogotá. Esta es una situación que no debería repetirse de esta manera, porque pues la afectación es para la ciudadanía en la capital. Y finalmente, señor secretario, ¿cuál va a ser la logística desde el distrito para manejar esta situación? Porque veo que protegieron ya el Parque Nacional, están por la 26, por la Agencia Nacional de Tierras, pero ¿cómo van a gestionar esta nueva crisis para que no se crezca y para que no estemos hablando de 2, 3, 11 meses con esta comunidad aquí sin soluciones, por supuesto, para ellos, viviendo en unas condiciones paupérrimas y con la afectación que le pueda causar a la ciudadanía que vive en Bogotá? No, es que lo más grave es que, por ejemplo, las personas que están en el Parque de la Florida llevan más de 3 años esperando una posibilidad de retorno. Esto pues es muy preocupante.
La semana pasada, creo que fue, estuve visitando personalmente la UPI de la Florida, escuchando a las personas que estaban allí, sus preocupaciones frente a la posibilidad de retorno, esperaban el retorno. El mensaje de la unidad de víctimas de no hacer más procesos de retorno pues va en contravía un poco de ese deseo. Nosotros hemos tomado como distrito pues la decisión de proteger el espacio público. Esto también debo decirlo claramente. Llevamos un par de meses recuperando el Parque Nacional de las grandes afectaciones que tuvo. Ya estamos a punto de entregarlo, en unos pocos días estaremos devolviendo el parque a la ciudadanía, pero esto es algo que no debería suceder, porque es que el espacio público, estos parques, no tienen las condiciones para alojar a estas personas. Las condiciones de riesgo son muy altas. En el caso del Parque Nacional, por ejemplo, niños y niñas estaban en un riesgo muy grande frente al río Arzobispo, por ejemplo, o frente a situaciones de amenazas externas, de personas externas a la comunidad que iban y visitaban. Entonces son muchos riesgos los que están en el espacio público y por eso nosotros insistimos en el llamado al gobierno nacional a que estas personas, si se van a quedar acá, les garanticen un adecuado sostenimiento o un techo, por lo menos para que estas personas puedan estar. Nosotros consideramos que no es en el espacio público, no es en los parques donde debe suceder. Tengo entendido que hoy ya hubo una reunión entre la unidad en la agencia de tierras y los líderes de la comunidad. Nosotros como distrito hacemos presencia, como les expliqué, con cuerpos médicos, por ejemplo, para atender casos de urgencias, atención médica inmediata. Hacemos presencia con integración social para el restablecimiento de los derechos de niños y niñas. Junto con el ICBF tenemos gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno, que tiene una dirección de asuntos étnicos con la que tenemos interlocución permanente. Es decir, nosotros llevamos la oferta integral del distrito, pero llegamos hasta un punto. Las capacidades no nos dan para atender 2.000 personas y brindarle atención humanitaria a 2.000 personas. Estamos hablando de un problema estructural, usted mismo lo cuenta, 3 años en esta dinámica, ir y venir con personas asentadas en espacio público, personas que vienen, por supuesto, a reclamar mejores condiciones de vida, personas que han sido desplazadas de su territorio y que denuncian que muchos de sus niños están muriendo por razones de desnutrición. Así que pues esperamos pronta solución por parte del distrito, que puedan hacer la gestión que necesiten hacer, pero también por parte del gobierno nacional, ahí en la cabeza de la Unidad Nacional de Víctimas. Gracias, señor secretario, por estar con nosotros. Feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya volvemos.